El rey abandonó a su esposa creyendo que era estéril. 7 años después la encuentra con trillizas. El sol de Castilla caía como oro líquido sobre los jardines reales, mientras el rey Francisco contemplaba las rosas que tanto amaba su difunta madre. A sus 35 años, el monarca cargaba no solo con la corona de uno de los reinos más poderosos de la España del siglo XVII, sino también con el peso de 500 años de tradición familiar, una tradición que ahora amenazaba con convertirse en su prisión personal. Su Majestad, la voz del duque Sebastián de Alvarado, su consejero real y primo lejano, interrumpió sus pensamientos. El consejo lo espera para discutir el asunto matrimonial. Francisco apretó la mandíbula. El asunto matrimonial. Como si la elección de una compañera de vida, la futura madre de sus hijos, pudiera reducirse a un simple asunto. Diles que el rey llegará cuando el rey lo considere oportuno, respondió sin volverse. El duque hizo una reverencia exagerada antes de retirarse a sus 40 años. Sebastián era un hombre de apariencia impecable, alto, de facciones aristocráticas y mirada calculadora. Como tercero en la línea de sucesión, siempre se había mostrado solícito y servicial, demasiado servicial quizás. Francisco sabía lo que el consejo quería, lo mismo que llevaban meses sugiriendo: un matrimonio estratégico con alguna princesa extranjera que fortaleciera alianzas y, sobre todo, que garantizara un heredero varón. Un solo heredero varón, como dictaba la tradición familiar. Un hijo, solo uno, para evitar guerras fratricidas. Había repetido su padre en su lecho de muerte. La maldición familiar, su padre, su abuelo y su bisabuelo habían engendrado varios hijos, pero solo uno había sobrevivido en cada generación. Con el tiempo, aquello que comenzó como una tragedia se convirtió en tradición, y la tradición en superstición, un solo heredero varón para consolidar el poder sin divisiones. Al entrar al salón del consejo, 7 rostros solemnes lo recibieron con reverencias estudiadas. Francisco ocupó su lugar en la cabecera de la mesa tallada en roble oscuro, donde generaciones de reyes habían tomado decisiones que cambiaron el rumbo de la historia. Majestad, comenzó el duque, hemos preparado una lista de candidatas adecuadas para convertirse en reina de Castilla. La duquesa de Borgoña ofrece a su hija mayor, una joven de excelente linaje con... He tomado mi decisión, interrumpió Francisco, disfrutando internamente del desconcierto en los rostros de sus consejeros. Me casaré con Aurora de Mendoza. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con una daga. Fue el arzobispo quien finalmente se atrevió a hablar. La hija del conde de Mendoza. La familia venida a menos, la misma, confirmó Francisco, manteniéndose imperturbable. Su padre puede haber perdido fortuna, pero no nobleza de sangre. Su linaje es tan antiguo como el mío. Majestad, intervino el duque Sebastián con tono conciliador. Nadie cuestiona su linaje, pero existen consideraciones políticas. ¿Acaso cuestiona mis decisiones, duque? El tono de Francisco era suave, pero todos reconocieron el peligro. Jamás, Majestad. Solo me preocupo por el bienestar del reino. Francisco se puso de pie, señalando que la discusión había terminado. Aurora de Mendoza será mi esposa y vuestra reina. Los preparativos de la boda comenzarán mañana mismo. Lo que Francisco no reveló fue la verdadera razón de su elección. 3 semanas atrás, mientras cazaba en los bosques cercanos a las tierras de los Mendoza, se había separado de su comitiva durante una tormenta. Refugiado en una pequeña cabaña, había conocido a una joven de belleza extraordinaria que preparaba remedios con hierbas. Sin revelar su identidad, conversó con ella durante horas, maravillado por su inteligencia y su conocimiento de plantas medicinales. Solo después descubrió que se trataba de Aurora de Mendoza, cuya fama como curandera había llegado incluso a oídos de la corte. Aquella noche, en la privacidad de sus aposentos, el duque Sebastián recibía al arzobispo. «Esto es inaceptable», murmuró el religioso. «Una mujer que juega con hierbas y pociones, casi roza la brujería». Sebastián sirvió vino en 2 copas de cristal veneciano. «Tranquilo, amigo mío, cada problema trae consigo su propia solución». «¿Qué quieres decir?».
El rey está encaprichado ahora, pero los caprichos pasan, especialmente cuando no producen los resultados esperados. ¿Te refieres a un heredero? La sonrisa del duque era casi imperceptible mientras elevaba su copa en un brindis silencioso. El tiempo dirá si la hermosa curandera puede dar a Castilla el heredero que necesita. El tiempo, y quizás alguna ayuda de la naturaleza. La boda real se celebró con toda la pompa que el protocolo exigía. Aunque todos notaron la ausencia de embajadores importantes, Aurora, radiante en su vestido de brocado plateado, conquistó al pueblo con su belleza y sencillez. Francisco, contra todo pronóstico, parecía genuinamente enamorado. Los primeros meses de matrimonio transcurrieron en una burbuja de felicidad. Aurora transformó parte de los jardines reales en un huerto de plantas medicinales, donde pasaba horas cultivando remedios que luego distribuía entre los enfermos de la ciudad. Esta actividad, inicialmente vista con recelo por la corte, ganó el afecto del pueblo, que comenzó a llamarla la reina sanadora. Pero conforme pasaba el tiempo, la presión por un heredero aumentaba. Después del primer año sin señales de embarazo, los murmullos comenzaron. Tras el segundo se convirtieron en comentarios abiertos. Al tercer año, el Consejo Real solicitó formalmente audiencias para discutir la continuidad de la corona. Mientras tanto, Francisco empezó a manifestar síntomas desconcertantes, fatiga inexplicable, dolores articulares, ocasionales episodios de confusión. Los médicos reales no encontraban explicación, hasta que Aurora pidió permiso para tratarlo con sus remedios herbales. Sorprendentemente, el duque Sebastián fue quien más apoyó esta iniciativa. «Majestad», dijo al rey, «confío plenamente en las habilidades de nuestra reina. Permítale demostrar el don que Dios le ha concedido. Yo mismo supervisaré personalmente que reciba sus remedios cada día». Los tratamientos de Aurora parecían funcionar inicialmente, pero después de unas semanas, los síntomas regresaban con mayor intensidad. Lo que nadie sabía era que cada noche, cuando todos dormían, el duque visitaba las cocinas reales donde se preparaban los remedios de Aurora y añadía gotas de un veneno oriental de efectos lentos, pero acumulativos. Al quinto año de matrimonio, la situación había empeorado en todos los aspectos. La salud del rey se deterioraba de forma alarmante, y la ausencia de un heredero se había convertido en una crisis de estado. Los rumores sobre la infertilidad de la reina corrían por cada rincón del palacio. Alimentados sutilmente por aliados del duque, una tarde particularmente fría, mientras Aurora preparaba una nueva infusión para su esposo, notó que las hierbas mostraban una decoloración inusual. Intrigada, decidió esperar escondida tras un tapiz en las cocinas reales. Lo que vio esa noche heló su sangre. El duque Sebastián vertiendo un líquido ambarino en la tisana preparada para el rey. Aurora comprendió entonces la magnitud de la traición, pero no sabía que la conspiración era aún más profunda. El duque no solo envenenaba al rey, también a ella misma, con una sustancia diferente que impedía la concepción sin dejar rastro. El tablero estaba dispuesto, las piezas en movimiento, y Aurora, sin saberlo, estaba a punto de enfrentar la prueba más cruel de su vida. «Palabra del consejo, Su Majestad», susurró el duque a Francisco aquella noche. «Hay evidencia de que la reina podría estar traicionándolo, palabras envenenadas que, mezcladas con la confusión inducida por el veneno real, comenzarían a sembrar la semilla de la duda en el corazón del rey». Los días siguientes a su descubrimiento fueron un infierno para Aurora. Su mente trabajaba frenéticamente mientras mantenía una fachada de normalidad. Si confrontaba al duque directamente, sin pruebas concretas y ante un esposo cada vez más confundido por el veneno, podría terminar peor que exiliada. «Te noto preocupada, mi amor», le dijo Francisco una noche mientras ella le cepillaba el cabello, ahora con mechones prematuramente grises. «Es por los rumores». Aurora tragó saliva, eligiendo sus palabras con cuidado. «Los rumores no me afectan, Majestad. Me preocupa únicamente tu salud. El duque Sebastián insiste en que tus remedios son demasiado experimentales», murmuró Francisco, con una sombra de duda en sus ojos que antes nunca había estado ahí. Quizás debería consultar solo con los médicos reales por un tiempo. El corazón de Aurora dio un vuelco.
era exactamente lo que el duque quería, alejarla del control de los tratamientos del rey. Como desees, respondió con aparente calma. Pero permíteme supervisar la preparación de tus medicamentos. Algunos ingredientes pueden mezclarse incorrectamente. La mirada de Francisco se endureció súbitamente. ¿Desconfías de los médicos de la corte, hombres que han servido a mi familia por generaciones? Aurora reconoció en aquella reacción desproporcionada los efectos del veneno mental que nublaba el juicio de su esposo. Esa noche, tomó una decisión: documentaría meticulosamente el sabotaje del duque para presentar pruebas irrefutables. Durante 3 días, Aurora fingió retirarse temprano a sus aposentos, pero en realidad se escondía tras diferentes tapices del palacio, observando los movimientos del duque. En la tercera noche, su paciencia dio frutos. Siguió a Sebastián hasta una cámara secreta, oculta tras la biblioteca real, donde lo vio mezclar 2 tipos diferentes de pócimas. Una amarillenta que reconoció como la que añadía a los remedios de Francisco, y otra de tono verdoso que no había visto antes. Con el corazón martilleando en su pecho, Aurora esperó hasta que el duque abandonara la habitación. Rápidamente entró y tomó muestras diminutas de ambas sustancias, ocultándolas en pequeños frascos cosidos al interior de su manga. Estaba a punto de salir cuando escuchó pasos que regresaban. Sin tiempo para escapar, se ocultó tras un pesado armario. El duque entró acompañado por un hombre encorvado que Aurora reconoció como Mateo, uno de los sirvientes personales del rey. ¿Está seguro de esto, Excelencia?, preguntó el sirviente con voz temblorosa. Si nos descubren, no hay nos, Mateo. La voz del duque era como seda sobre acero. Solo un sirviente desleal que introdujo veneno en los aposentos reales. ¿Acaso olvidas que tu hermana y sus hijos viven en mis tierras? El sirviente palideció. No, mi señor, haré lo que me ordenó. Bien, estas cartas aparecerán mañana en el cofre privado de la reina. Contienen su correspondencia secreta con un supuesto amante. Falsas, por supuesto, pero muy convincentes, junto con los testimonios que he preparado sobre cómo mezcla veneno en las medicinas del rey. Cuando cree que nadie la observa, será suficiente. Aurora contuvo la respiración. La trampa era más elaborada de lo que había imaginado. ¿Y la sustancia verde, mi señor?, preguntó Mateo. La sonrisa del duque parecía la de un lobo. Esa es mi obra maestra, un raro veneno oriental que he administrado a la reina durante años en pequeñas dosis. Inhibe la fertilidad sin dejar rastro. ¿No es irónico? La reina no puede concebir un heredero por mi causa y será exiliada por ello. Cuando finalmente se marcharon, Aurora permaneció inmóvil, procesando la magnitud del horror. No solo estaban envenenando a Francisco, también a ella para impedir un embarazo. De repente, muchas cosas cobraron sentido. Sus ciclos irregulares, la fatiga inexplicable, los ocasionales dolores abdominales que atribuía al estrés. Con manos temblorosas, Aurora regresó a sus aposentos. Necesitaba actuar rápido, alertar a Francisco, mostrarle las muestras, exponer al duque, pero al llegar encontró sus habitaciones revueltas, con guardias reales examinando cada rincón. «Majestad», exclamó Magdalena, su fiel dama de compañía, con rostro desencajado. «Gracias a Dios que llega. Están buscando. Dicen que encontraron veneno», completó la frase el capitán de la guardia. «Y cartas comprometedoras. La reina debe acompañarnos inmediatamente a los aposentos del rey». Fue escoltada como una criminal a través de los pasillos, donde antes caminaba como soberana. Al entrar al salón del trono, el silencio la golpeó como una bofetada. Francisco estaba sentado, pálido y demacrado, con los ojos enrojecidos. A su lado, el duque Sebastián mantenía una expresión grave pero satisfecha. «Aurora de Mendoza». La voz de Francisco sonaba extrañamente formal. «Se te acusa de alta traición contra la corona de Castilla, de conspirar para envenenarme y de mantener correspondencia ilícita con fines adúlteros». «Francisco, es una mentira», exclamó Aurora dando un paso adelante, pero los guardias la sujetaron. «El duque es quien te envenena. Tengo pruebas». Intentó alcanzar los pequeños frascos en su manga, pero descubrió con horror que habían desaparecido. La sonrisa apenas perceptible del duque le dijo todo. La había descubierto tomando las muestras.
El juicio fue una farsa que duró apenas unas horas. Testigos comprados juraron haberla visto mezclar sustancias sospechosas en los aposentos reales. Las cartas falsificadas fueron leídas en voz alta, cada palabra inventada como un puñal en su corazón. Aurora gritó su inocencia hasta quedarse ronca, pero el veneno había hecho bien su trabajo. Francisco, confundido y paranoico, veía traición en sus ojos que antes solo mostraban amor. La sentencia fue dictada al anochecer: exilio perpetuo bajo pena de muerte si alguna vez regresaba a Castilla o intentaba comunicarse con el rey. Por clemencia real, añadió Francisco evitando su mirada, se te permitirá llevar una pequeña dote y 2 sirvientes a las tierras fronterizas del norte. Aurora, de pie con la dignidad de una verdadera reina, miró directamente a su esposo. Te he amado con cada latido de mi corazón, y seguiré haciéndolo hasta el último. Algún día verás la verdad, Francisco. Ruego que no sea demasiado tarde. La tormenta llegó con la noche. Como si el cielo mismo llorara por la injusticia, Aurora fue escoltada a sus aposentos para recoger sus escasas pertenencias permitidas. Magdalena, quien había suplicado acompañarla al exilio, la abrazó entre lágrimas. Mi niña, mi pobre niña. Escúchame bien, Magdalena, susurró Aurora con urgencia. No iremos al norte. El duque seguramente enviará asesinos tras nosotras. Debemos desaparecer. Mientras empacaba, Aurora tomó una decisión desesperada. Deslizándose hacia la biblioteca real, aprovechó la confusión del palacio para robar un antiguo libro de herboristería que contenía información sobre venenos orientales. Si iba a contrarrestar los efectos del veneno en su cuerpo, necesitaría ese conocimiento. La partida se fijó para medianoche. La lluvia caía como lanzas cuando Aurora subió al carruaje que la llevaría al exilio, acompañada por Magdalena y un viejo mozo de cuadra llamado Pedro, cuya lealtad a la reina era inquebrantable. A una legua del palacio, en un recodo del camino oscuro, Aurora sintió un súbito mareo seguido de náuseas violentas que la obligaron a detener la comitiva. Mientras vomitaba a un lado del camino, una revelación la golpeó como un rayo. Sus síntomas, su ciclo irregular, no eran solo efectos del veneno. Magdalena, llamó con voz temblorosa. Creo que estoy embarazada. La mujer mayor la miró horrorizada. ¿Del rey? ¿De quién más podría ser?, respondió Aurora, súbitamente consciente de la magnitud de su situación. El veneno del duque debe haber fallado. Dios mío, niña, si el duque lo descubre, no lo hará. La determinación brillaba en los ojos de Aurora. Cambio de planes. No iremos al norte ni a ningún lugar donde puedan buscarnos. Conozco una aldea en la costa, Santa María del Mar. Mi abuela vivió allí. La gente es sencilla y leal. Me conocerán como Lucía, la curandera. Esa misma noche, mientras el carruaje real continuaba hacia el norte con 2 sirvientes sobornados para mantener la farsa, Aurora, Magdalena y Pedro tomaban un camino olvidado hacia el oeste. En sus manos, Aurora apretaba el libro robado, abierto en una página que describía el veneno oriental que el duque había usado en ella. «Voy a sobrevivir», murmuró Aurora, poniendo instintivamente una mano sobre su vientre. «Y mi hijo también. Y algún día, Francisco sabrá la verdad. Lo que no sabía era que no llevaba un hijo en su vientre, sino 3. 3 pequeños milagros que desafiarían el veneno, el exilio y la traición. El viaje a Santa María del Mar resultó una prueba brutal para Aurora. Cada kilómetro recorrido por caminos secundarios y senderos olvidados cobraba su precio en su cuerpo envenenado, y ahora, además embarazado, lo que debería haber sido un motivo de júbilo, se convertía en una carrera contra la muerte. «No puedo más, Magdalena», susurró una noche, cuando el cansancio la venció y tuvieron que acampar en un claro del bosque. «Si el veneno ha afectado a mi bebés», corrigió la anciana con expresión preocupada mientras palpaba el vientre de Aurora. «O me fallan mis 40 años atendiendo partos, o aquí hay más de una criatura». La noticia golpeó a Aurora como una revelación divina. ¿Mellizos? Podría ser. La línea real de Castilla nunca había tenido nacimientos múltiples. Sería un evento sin precedentes. Llegaron a Santa María del Mar después de 2 semanas de viaje extenuante,
El pueblo costero, con sus casas de piedra y techos de paja, se recortaba contra el horizonte marino como un refugio de paz. Magdalena había enviado a Pedro por delante para preparar su llegada, utilizando los pocos ahorros que habían podido reunir para comprar una modesta cabaña a las afueras del pueblo. Mi abuela Lucía vivió aquí como curandera, explicó Aurora a la partera del pueblo, una mujer de rostro curtido llamada Dolores. Vengo a seguir sus pasos. La mentira resultó convincente. Nadie cuestionaría a una joven viuda acompañada por su madre y un viejo sirviente. Lucía se instaló rápidamente, estableciendo un pequeño huerto de hierbas medicinales que pronto empezó a surtir a los pescadores locales de remedios para sus dolencias habituales. Pero en la privacidad de su cabaña, la lucha verdadera comenzaba. El manuscrito robado del palacio contenía descripciones detalladas del veneno oriental, pero los remedios sugeridos eran para casos de envenenamiento reciente, no para uno administrado sistemáticamente durante años. Aurora pasaba noches enteras experimentando con combinaciones de hierbas, probando cada remedio primero en sí misma, midiendo sus efectos con meticulosa precisión. Es como intentar sacar agua de un pozo con un colador, se lamentaba ante Magdalena mientras preparaba otra infusión. El veneno está demasiado integrado en mi cuerpo. A medida que su embarazo avanzaba, los efectos se volvieron más evidentes. Dolores intensos la mantenían en cama días enteros. Hemorragias leves pero constantes amenazaban la vida que crecía en su interior. Su piel adquirió un tono amarillento, y el cabello, antes negro y brillante, comenzó a caerse a mechones. «Debes elegir», le dijo Magdalena una noche, cuando la fiebre la consumía. «O te salvas tú, o salvas a las criaturas». Aurora, ardiendo de fiebre pero con la mirada clara, respondió sin dudar: «Ellos vivirán, cueste lo que cueste». Fue en ese momento cuando descubrió la clave en el antiguo manuscrito. No podía eliminar el veneno por completo, pero podía neutralizarlo temporalmente, utilizando una combinación de 3 raíces raras que, afortunadamente, crecían en los acantilados cercanos. El tratamiento era doloroso y arriesgado, pero era su única esperanza. Durante los meses siguientes, Aurora bebió la amarga poción cada amanecer y cada anochecer. Los dolores eran tan intensos que tenían que ponerle un trozo de cuero entre los dientes para que no se mordiera la lengua, mientras las convulsiones sacudían su cuerpo. Pero funcionaba. Las hemorragias disminuyeron y los pequeños corazones latían con más fuerza cada día. A medida que su vientre crecía, era evidente que Magdalena tenía razón. No era un bebé, ni siquiera 2, 3, confirmó Dolores, la partera, después de examinarla con ojo experto. «Nunca he visto un caso así. Es peligroso, muy peligroso». «Sobreviviremos», afirmaba Aurora, con una determinación que impresionaba incluso a la experimentada partera. Los rumores sobre la milagrosa curandera de ojos tristes comenzaron a extenderse por los pueblos vecinos. A pesar de su propio sufrimiento, Aurora no dejaba de atender a quien lo necesitara, aplicando sus conocimientos para aliviar dolores ajenos mientras luchaba contra los propios. El parto comenzó una noche de tormenta, como si el cielo quisiera replicar aquella otra tormenta que marcó su exilio. Durante 2 días completos, Aurora luchó entre la vida y la muerte, con Magdalena y Dolores turnándose a su lado sin descanso. «Empuja, niña», gritaba Dolores mientras la primera cabeza coronaba. «Ya veo a la primera». Con un último esfuerzo sobrehumano, Aurora dio a luz a su primera hija. La pequeña, diminuta, pero con pulmones sorprendentemente fuertes, llenó la habitación con su llanto. «Es una niña», anunció Magdalena con lágrimas en los ojos. «Perfecta». Apenas hubo tiempo para limpiarla antes de que las contracciones comenzaran nuevamente. La segunda bebé nació 20 minutos después, en silencio, generando momentos de pánico, hasta que Pedro, actuando por instinto, le dio unas suaves palmadas en la espalda que provocaron un vigoroso llanto. «Otra niña», dijo Dolores, asombrada, «idéntica a la primera». Aurora ya apenas tenía fuerzas cuando la tercera bebé pugnó por nacer. Su cuerpo, exhausto por meses de envenenamiento y por el brutal parto múltiple, parecía a punto de rendirse. «No puedo más», susurró. «Sí puedes». Magdalena tomó su mano.
por Francisco, por la verdad, por tus hijas. Con un último grito desgarrador, Aurora dio a luz a su tercera hija, la más pequeña de todas, que a diferencia de sus hermanas no lloró inmediatamente. Por un momento terrible, todos creyeron que no sobreviviría, hasta que la pequeña abrió los ojos, azules como zafiros, la marca inconfundible de la casa real, y miró directamente a su madre con una intensidad imposible en un recién nacido. «3 princesas», murmuró Aurora antes de desmayarse, agotada pero viva. Las siguientes semanas fueron de descubrimientos asombrosos. Las 3 bebés, aunque prematuras y pequeñas, mostraban una fortaleza inusitada. Dolores, quien había asistido cientos de nacimientos, nunca había visto nada similar. «Es como si se fortalecieran mutuamente», comentó asombrada al ver cómo, cuando una lloraba, las otras inmediatamente se calmaban si las colocaban juntas. El más extraordinario descubrimiento llegó durante el primer baño. Magdalena fue la primera en notarlo, mientras limpiaba a la primogénita. «Aurora, mira», exclamó señalando el pequeño hombro de la niña. Esta marca, en la piel de la bebé, justo bajo el hombro derecho, aparecía una marca de nacimiento perfectamente definida, una pequeña corona estilizada del tamaño de una moneda. Intrigada, Aurora examinó a sus otras hijas. La segunda tenía una marca idéntica en la muñeca izquierda, y la tercera, la más pequeña, lucía la misma corona sobre el corazón. «Es un mensaje», susurró Aurora, sintiendo que las lágrimas corrían por sus mejillas. «El destino las ha marcado como herederas legítimas, cada una con su propia corona». Esa noche, cuando finalmente las 3 pequeñas dormían en la cuna improvisada que Pedro había construido, Aurora tomó su primera decisión como madre. «Se llamarán Leonor, Sofía y Victoria», declaró con voz firme. «Leonor por mi madre, Sofía por la madre de Francisco, y Victoria, porque sobrevivir a todo esto ha sido nuestra mayor victoria». Magdalena asintió, consciente del peso de aquellos nombres reales. «Y si algún día regresan a la corte, si reclamáis lo que es vuestro por derecho». Aurora miró a sus hijas con una mezcla de amor feroz y determinación. «Primero debo curarme por completo, eliminar hasta el último rastro de veneno de mi cuerpo, y luego, cuando estén listas, cuando yo esté lista, el destino decidirá. Pero te prometo una cosa, Magdalena, estas niñas conocerán su verdadero origen, sabrán quién es su padre, y algún día, cuando el momento sea adecuado, Francisco sabrá que tiene 3 herederas, no una», lo que Aurora no podía imaginar. Entonces era como esas 3 pequeñas marcadas por el destino desarrollarían dones tan extraordinarios como inesperados. Dones que años más tarde resultarían cruciales para recuperar no solo su lugar en el trono, sino para transformar el reino entero. Por ahora, sin embargo, su mayor milagro era simplemente estar vivas. Las 4, contra todas las probabilidades, contra el veneno, contra la traición, contra el exilio, a él. 3 pequeñas coronas habían florecido en el lugar más inesperado, lejos del palacio que por derecho les pertenecía, y en Santa María del Mar, la leyenda de Lucía, la curandera milagrosa, apenas comenzaba a escribirse. 7 años pasaron como el agua entre los dedos. Santa María del Mar, aquel pequeño pueblo costero que había acogido a Aurora en su momento más oscuro, ahora la veneraba como Doña Lucía, la curandera cuyos remedios obraban milagros. La modesta cabaña inicial se había transformado en una casa respetable de 2 plantas, la inferior dedicada a la preparación de remedios y atención de enfermos, la superior convertida en hogar acogedor para 3 niñas que crecían con la misma rapidez que los rumores sobre sus dones extraordinarios. «Mamá, mamá», Rodrigo se cayó del muelle. Sofía, la mediana de las trigémelas, entró corriendo con el rostro descompuesto. Su padre lo busca pero no sabe nadar. Aurora dejó caer las hierbas que clasificaba y corrió hacia el puerto, a sus espaldas. Sus 3 hijas la seguían como sombras, a pesar de ser idénticas en apariencia. Mismo cabello negro azabache, mismos ojos azul zafiro. Cualquiera en el pueblo podía distinguirlas por sus personalidades. Cuando llegaron al muelle, varios pescadores señalaban con desesperación hacia las rocas donde la corriente arrastraba al pequeño Rodrigo, hijo del carpintero,
Sin pensarlo dos veces, Aurora se lanzó al agua. Pocos conocían su pasado como hija de nobles, educada para ser una dama refinada, pero también para nadar en los lagos de la propiedad familiar. Mientras luchaba contra la corriente, pudo ver por el rabillo del ojo a sus hijas en el muelle. Leonor, la primogénita, organizaba ya a varios niños mayores para que trajeran cuerdas y mantas. Sofía consolaba al padre desesperado, hablándole con una serenidad impropia de sus 7 años, y Victoria, la más misteriosa de las tres, señalaba con precisión absoluta hacia un punto entre las rocas. «Allí, está allí, mamá», gritaba, como si pudiera ver lo que nadie más veía. Efectivamente, el pequeño Rodrigo estaba exactamente donde Victoria había indicado. Atrapado entre 2 rocas sumergidas, Aurora lo rescató, y todos celebraron el milagro, atribuyéndolo a la intervención divina. Solo Magdalena, ahora con el pelo completamente blanco pero igual de perspicaz, notó lo extraordinario de la situación. «Victoria lo vio, ¿verdad?», preguntó esa noche. Mientras ayudaba a Aurora a acostar a las niñas, «Vio dónde estaba el niño antes de que tú lo encontraras». Aurora asintió, con una mezcla de orgullo y preocupación. «No es la primera vez, tiene sueños, visiones, quizás a veces despierta gritando nombres de personas que enferman al día siguiente». Magdalena se santiguó pero sin miedo. «Sangre real», murmuró. «Dicen que la abuela de Francisco tenía el don de la vista. No era el único don extraordinario que manifestaban las niñas. Leonor, con apenas 7 años, había reorganizado el sistema de trueque del pueblo durante la última escasez, creando un método tan eficiente que el alcalde lo había adoptado permanentemente. Su mente estratégica funcionaba como la de un experto en comercio 3 veces mayor. Sofía, por su parte, poseía una empatía casi sobrenatural. Podía calmar peleas solo con palabras, y los animales heridos se acercaban a ella instintivamente. «Tiene luz en el alma», decían los aldeanos. «Me pregunto qué habría pensado Francisco», comentó Aurora una tarde, observando a sus hijas desde la ventana mientras jugaban en la playa. 3 princesas, cada una con un don que podría cambiar el reino. «Todavía puedes saberlo», respondió Magdalena. «El veneno ya no está en tu cuerpo. Podrías regresar a exigir justicia». Aurora negó lentamente. «El duque Sebastián sigue siendo poderoso, y si descubre que no solo sobreviví, sino que di a luz a 3 herederas legítimas». Dejó la frase en el aire, el miedo atrapado en su garganta. «No, aún no es el momento». Mientras tanto, en el Palacio Real de Castilla, Francisco se consumía lentamente. Su segundo matrimonio con Catalina de Velasco, la sobrina del duque Sebastián, había resultado tan estéril como infeliz. La joven, bella pero calculadora, apenas ocultaba su desprecio por un rey cada vez más debilitado. «¿Cuánto tiempo le queda, tío?», preguntó una noche a Sebastián. Mientras compartían una copa de vino en sus aposentos privados, el duque sonrió con falsa modestia. «Paciencia, querida sobrina. El veneno hace su trabajo lentamente, pero con seguridad, 1 año, quizás 2. Cuando muera sin herederos, seré nombrado regente y tú seguirás siendo reina. Y si me hubiera embarazado…». La mirada del duque se ensombreció. «Sabes bien que eso nunca formó parte del plan. Un heredero complicaría todo». Lo que Sebastián no mencionó fue que el mismo veneno que había administrado a Aurora para impedir su fertilidad ahora corría en pequeñas dosis por las venas de Catalina. El duque no dejaba nada al azar. Ajenas a estas conspiraciones palaciegas, las trigémelas crecían en libertad en Santa María del Mar. Aurora las educaba personalmente, enseñándoles no solo lectura, escritura y aritmética, sino también historia, diplomacia e incluso algunos secretos de la corte que toda princesa debería conocer. «¿Por qué debemos aprender a reconocer las diferentes familias nobles?», preguntó Leonor un día, frustrada con la lección. «Somos simples pescadoras». Aurora intercambió una mirada con Magdalena. Había llegado el momento. «No, hijas mías, no sois pescadoras», dijo suavemente. «Sois princesas». Esa noche, frente al fuego, Aurora les reveló la verdad. Su verdadero nombre, su pasado como reina, la traición del duque Sebastián.
el injusto exilio. Les explicó cómo el veneno había intentado impedirles nacer y cómo, milagrosamente, las tres habían sobrevivido. «Entonces nuestro padre es el rey», preguntó Victoria con ojos muy abiertos. «Sí, pequeña. El rey Francisco V de Castilla es vuestro padre, y algún día, cuando sea seguro, conocerá a sus tres hijas. ¿Nos odia?». La pregunta de Sofía, directa y dolorosa, hizo que Aurora se arrodillara frente a ellas. «No, mi amor, él no sabe que existís. Cree que yo lo traicioné, envenenado por mentiras casi tan potentes como el veneno en su cuerpo, pero algún día sabrá la verdad». Leonor, siempre práctica, fue la primera en reaccionar. «¿Cuándo volveremos al palacio? ¿Qué debemos hacer para prepararnos?». Aurora sonrió ante la determinación de su hija mayor. «Paciencia, el momento llegará, pero mientras tanto, debéis desarrollar vuestros dones. Son vuestra mayor fortaleza. A partir de ese día, la educación de las niñas se intensificó. Sin descuidar sus personalidades únicas, Aurora comenzó a entrenarlas como las princesas que eran. Las lecciones de protocolo se mezclaban con el conocimiento de hierbas medicinales. La historia de Castilla se alternaba con tardes pescando junto a los aldeanos. La fama de la curandera Lucía siguió creciendo. Su momento de mayor gloria llegó cuando una epidemia asoló la región, y sus remedios salvaron a la comunidad entera. Desde entonces, su reputación trascendió fronteras, llegando incluso a oídos de nobles que viajaban días enteros para consultar a la milagrosa sanadora de Santa María del Mar. Aurora siempre atendía con el rostro parcialmente cubierto por un velo a cualquier visitante que no fuera del pueblo. No podía arriesgarse a ser reconocida por algún cortesano que hubiera conocido a la reina exiliada. Una noche, mientras las trigémelas dormían arriba, Pedro entró apresuradamente a la casa. «Señora», susurró con urgencia, «jinetes reales, a 2 días de distancia». Preguntando por la curandera, el corazón de Aurora dio un vuelco. Habrían descubierto su identidad. ¿Vendría el duque a terminar lo que empezó 7 años atrás? «¿Cuántos? ¿Qué banderas portan?», preguntó intentando mantener la calma. «Solo 4 jinetes, sin estandartes. Parece una misión discreta». En ese momento, un grito agudo rompió el silencio de la noche. Victoria había despertado de una de sus pesadillas premonitorias. Aurora corrió escaleras arriba y encontró a la pequeña temblando, con sus hermanas intentando consolarla. «¿Qué has visto, mi amor?», preguntó abrazándola. Los ojos de Victoria, brillantes como zafiros en la penumbra, parecían ver más allá de las paredes de la habitación. «El rey llama, el pasado retorna, la verdad se revela», pronunció con voz extrañamente adulta. Aurora intercambió una mirada con Magdalena, quien acababa de entrar en la habitación. Después de 7 años, el destino finalmente tocaba a su puerta. «Escúchame bien, Victoria», dijo, tomando el rostro de su hija entre las manos. «¿Has visto peligro? ¿Debemos huir?». La niña negó con la cabeza, su expresión ahora tranquila. «No, madre, es el momento de curar». La epidemia que azotaba la capital de Castilla no se parecía a nada que los médicos reales hubieran visto antes. Comenzaba con una fiebre leve que rápidamente se convertía en delirio, seguida por manchas violáceas en la piel y una debilidad que consumía hasta al más fuerte en cuestión de días. Los sanadores tradicionales habían probado todos los remedios conocidos sin éxito. En el Palacio Real, la situación era desesperada. La reina Catalina yacía postrada, su belleza marchitándose hora tras hora, mientras los médicos intercambiaban miradas de impotencia. A su lado, Francisco V, envejecido prematuramente por años de envenenamiento sutil, sostenía la mano fría de su esposa, con expresión sombría. «Majestad», el médico real se inclinó respetuosamente. «Me temo que la reina no pasará de esta noche si no encontramos un remedio». El rey asintió, su mirada perdida en recuerdos que creía olvidados. Había aprendido a tolerar a Catalina, incluso a apreciarla en cierta manera, aunque nunca llegó a amarla como había amado a... «Aurora sabría qué hacer», murmuró, sorprendiéndose a sí mismo al pronunciar un nombre que había prohibido mencionar en el palacio durante 7 años, el duque Sebastián. Siempre vigilante,
frunció el ceño. Majestad, recordad que esa mujer intentó envenenaros su traición. Callad. La voz del rey resonó con una autoridad inesperada. En 7 años no hemos tenido un heredero. Mi salud empeora cada día. Y ahora mi esposa agoniza. Quizás los pecados del pasado nos están alcanzando. Un silencio tenso cayó sobre la habitación. Fue el joven médico asistente quien osó hablar. Majestad, existe una curandera en la costa, en Santa María del Mar. Dicen que ha salvado pueblos enteros de epidemias similares. ¿Santa María del Mar? Francisco levantó la vista, intrigado. ¿Quién es esta curandera? La llaman Lucía, señor. Su fama ha crecido enormemente en los últimos años. Algunos la consideran casi una santa. El duque intervino rápidamente. Supersticiones de pescadores, Majestad. No podemos confiar la vida de la reina a una charlatana de pueblo. Francisco estudió el rostro de su consejero con una lucidez que raramente experimentaba últimamente. Algo en la vehemencia del duque despertó sus sospechas. 4 jinetes partirán al amanecer, declaró. Traerán a esta curandera voluntariamente o a la fuerza, y vos, duque, no interferiréis. El mensajero real llegó a Santa María del Mar 3 días después. Exhausto tras cabalgar sin descanso, el pueblo entero se congregó en la plaza mientras el heraldo leía la proclamación real. La curandera Lucía debía presentarse inmediatamente ante su majestad para atender a la reina Catalina, gravemente enferma. Aurora, escuchando desde las sombras con el rostro velado, sintió que el destino finalmente cerraba su círculo. 7 años había esperado, 7 años preparándose para este momento. «No puedes ir», suplicó Magdalena cuando regresaron a casa. «Si el duque te reconoce, debo ir», respondió Aurora con serenidad. «Victoria lo ha visto. Es el momento de sanar. ¿Qué hay de las niñas?» Pedro, siempre práctico, señaló el problema más urgente. «No podéis llevarlas al palacio, ni dejarlas desprotegidas aquí», añadió Aurora. El duque podría tener espías. Leonor, que había estado escuchando desde la escalera junto a sus hermanas, dio un paso adelante. «Tengo un plan», dijo con la seguridad que la caracterizaba. «Debes ir sola, madre. Nosotras nos ocultaremos con la familia del pescador Martín en su cabaña del acantilado. Nadie nos buscaría allí. Sofía puede convencer a cualquiera de que somos simplemente niñas del pueblo», añadió Victoria. «Y yo sabré si viene peligro». Aurora miró a sus hijas con orgullo y tristeza. Con apenas 7 años, ya pensaban como estrategas, diplomáticas y videntes. 3 días, decidió finalmente. «Estaré en el palacio solo 3 días, lo suficiente para tratar a la reina y recoger evidencias contra el duque. Al 4.º día, volveré». Los preparativos se realizaron con rapidez. Aurora seleccionó cuidadosamente las hierbas y pociones que necesitaría, incluyendo algunos antídotos específicos para el tipo de veneno que sospechaba que el duque usaba. La mañana de su partida, las 3 niñas se aferraron a ella en un abrazo que pareció demasiado definitivo. «Recuerden», susurró Aurora, besando cada frente, «son princesas de Castilla, pase lo que pase, mantengan la dignidad y protejan el secreto». «Te esperaremos, mamá», prometió Sofía con lágrimas en los ojos. 3 días, reiteró Leonor. «Práctica hasta en la despedida, Victoria, la menor por minutos». Simplemente la miró con sus penetrantes ojos azules. «Ten cuidado con las sombras que hablan en susurros», dijo enigmáticamente. El viaje al palacio resultó un suplicio diferente al que Aurora esperaba. Los guardias, cumpliendo órdenes estrictas, le cubrieron el rostro con una capucha para que no pudiera ver el camino de vuelta. La escoltaron en silencio, tratándola con una mezcla de respeto y suspicacia. Perdió la noción del tiempo en la oscuridad de la capucha, sus pensamientos divididos entre la preocupación por sus hijas y la inminente confrontación con su pasado. Cuando finalmente sintió que el carruaje se detenía y manos fuertes la ayudaban a descender, su corazón latía tan violentamente que temió desmayarse. «Ya puede retirarse la capucha», ordenó una voz cuando las puertas se cerraron tras ella. Aurora obedeció lentamente. La luz de las antorchas la cegó momentáneamente. Cuando sus ojos se adaptaron,
Se encontró en un corredor lateral del palacio, diseñado para permitir la entrada de sirvientes y proveedores sin ser vistos, un pasillo que conocía bien de sus días como reina. La reina Catalina está en los aposentos reales, explicó el mismo guardia. El médico real la espera allí. Mientras seguía al guardia por corredores familiares, Aurora mantuvo la cabeza baja y el rostro parcialmente oculto por su velo de curandera. Cada paso resonaba con recuerdos. Aquí había caminado como soberana. Allí había reído con sus damas. Más allá había plantado sus primeras hierbas medicinales. Al llegar a las puertas de los aposentos reales, sintió una punzada de aprensión. Francisco estaría allí. La reconocería inmediatamente. ¿Cómo reaccionaría? Las puertas se abrieron y el guardia anunció: «La curandera de Santa María del Mar, Majestad». Aurora entró con pasos medidos, la mirada fija en el suelo, pero sus sentidos completamente alerta. El inconfundible aroma de los aposentos reales la golpeó con la fuerza de 1000 recuerdos: madera de sándalo, cera de las velas y algo más, algo que reconoció inmediatamente: el sutil olor metálico del mismo veneno que había intentado matarla a ella. «Acercaos», ordenó una voz que, aunque más grave y cansada, reconocería entre millones, lentamente. Aurora levantó la mirada. Sentado junto al lecho donde yacía una mujer joven, pálida como la cera, estaba Francisco. El impacto de verlo casi la hizo tambalear. Su cabello, antes negro como la noche, estaba casi completamente gris. Su rostro, antes vigoroso, aparecía surcado por arrugas prematuras. Sus hombros, otrora orgullosos, se encorvaban bajo el peso de invisibles cargas, pero lo que más la impactó fueron sus ojos, aquellos ojos azul zafiro, idénticos a los de sus hijas. La miraban ahora con una mezcla de esperanza y desesperación. El momento del reconocimiento fue instantáneo y eléctrico. Francisco se puso de pie tan abruptamente que derribó su silla. Sus labios formaron un nombre que no llegó a pronunciar. Aurora, recuperando su compostura, hizo una reverencia perfecta, como las que había practicado miles de veces antes de su boda. «Su Majestad me honra con su llamado», dijo con voz deliberadamente alterada, más grave de lo habitual. «He traído remedios para la dolencia de Su Majestad la Reina». Francisco parecía incapaz de hablar. A su lado, el médico real miraba de uno a otro con expresión confundida. «Majestad», preguntó finalmente. Francisco se aclaró la garganta, sin apartar la mirada de Aurora. «Dejadnos todos. La curandera examinará a la reina en privado, pero Majestad, el protocolo dicta», intentó protestar el médico. «Fuera». La orden fue inapelable. Cuando la puerta se cerró tras el último cortesano, el silencio entre ellos se volvió casi tangible. Aurora fue la primera en romperlo, acercándose al lecho de la enferma. «La fiebre purpúrea», diagnosticó profesionalmente. «Puedo tratarla, pero necesitaré preparar una infusión específica». «Aurora», la voz de Francisco era apenas un susurro. Ella levantó una mano deteniendo sus palabras. «Ahora no. Majestad, primero debemos salvar a vuestra esposa». Francisco asintió, repentinamente consciente de la cruel ironía. Su esposa exiliada había regresado para salvar a la mujer que ocupaba su lugar. «¿Qué necesitáis?», preguntó, recuperando algo de su autoridad real. «Un lugar para preparar mis remedios, y vuestra palabra de que nadie, especialmente el duque Sebastián, interferirá con mi trabajo». Los ojos del rey se estrecharon ante la mención del duque. «Tenéis mi palabra, y cuando Catalina esté fuera de peligro, vos y yo hablaremos». Aurora asintió, consciente de que este era solo el principio. Los 3 días que había planeado pasar en el palacio serían los más peligrosos de su vida, pero también los que determinarían el futuro de sus hijas, de las 3 pequeñas princesas que crecían bajo el sol de Santa María del Mar, ignorantes aún del torbellino de intrigas que pronto las envolvería. El primer día en el palacio transcurrió en una danza de silencios y miradas furtivas. Aurora, manteniendo su identidad oculta bajo el nombre de Lucía, trabajó incansablemente junto al lecho de Catalina. La reina yacía inconsciente, su respiración cada vez más débil, mientras las manchas violáceas se extendían por su piel. «Esta enfermedad avanza más rápido de lo normal», murmuró Aurora mientras preparaba una cataplasma de hierbas.
Como si algo estuviera acelerando su progreso, el médico real, un hombre mayor llamado Damián que no había estado en la corte durante el reinado de Aurora, la observaba con una mezcla de escepticismo y curiosidad. «¿Sugerís que alguien está ayudando a la enfermedad?», preguntó en voz baja. Aurora midió cuidadosamente sus palabras. «Digamos que reconozco ciertos patrones. La fiebre purpúrea normalmente permite a los enfermos períodos de lucidez, pero Su Majestad permanece constantemente inconsciente». El médico se rascó la barba, pensativo. «He notado algo similar en el rey. Sus episodios de confusión son demasiado convenientes. Aparecen cuando debe tomar decisiones importantes y desaparecen en circunstancias triviales». Sus miradas se encontraron en un entendimiento silencioso. Aurora había encontrado un potencial aliado. Durante todo el día, evitó hábilmente encontrarse a solas con Francisco. Cada vez que él intentaba hablar con ella en privado, Aurora encontraba una excusa para llamar a una doncella o consultar algo con el doctor Damián. No estaba lista para esa conversación. Primero necesitaba reunir evidencias, asegurar su posición. Al anochecer, cuando la fiebre de Catalina comenzó finalmente a ceder, Aurora se permitió un momento de descanso. Desde la ventana de la antecámara medicinal, contempló los jardines reales bañados por la luz plateada de la luna. Allí estaba su antiguo huerto de hierbas, ahora abandonado y convertido en un triste páramo. «Siempre amaste ese jardín». La voz de Francisco tras ella casi la hizo saltar. Aurora se volvió lentamente, componiendo su expresión en una máscara profesional. «Majestad, no os escuché entrar». Francisco cerró la puerta tras él. En la intimidad de la pequeña habitación, sin coronas ni guardias, eran simplemente un hombre y una mujer con un pasado compartido demasiado doloroso. 7 años, Aurora. Su voz se quebró ligeramente. 7 años creyéndote, traidora, envenenadora, completó ella con una amargura que no pudo contener. «¿Qué queréis de mí ahora, Majestad? Ya estoy salvando a vuestra reina. ¿Qué más necesitáis?» Francisco dio un paso hacia ella, pero Aurora retrocedió instintivamente. «La verdad», respondió él. «Necesito la verdad todo este tiempo. He tenido dudas, pesadillas, donde veo tu rostro suplicándome que te escuche, y ahora apareces como por milagro, cuando más desesperado estoy». «No fue milagro, sino necesidad», respondió Aurora fríamente. «Vuestra esposa morirá si no recibe tratamiento adecuado. Yo soy simplemente una curandera haciendo su trabajo. Tú eres mi reina». La intensidad en los ojos de Francisco era casi insoportable. «La única reina que Castilla ha conocido durante mi reinado, a pesar de la corona que lleva Catalina». Aurora sabía que estaba entrando en terreno peligroso. Si cedía a sus emociones, podría revelarlo todo prematuramente. Las niñas, el envenenamiento, los planes del duque. Necesitaba tiempo. «Mañana», dijo finalmente. «Mañana, cuando la reina esté estable, hablaremos, pero no aquí en los jardines, junto al viejo roble, al mediodía». Francisco pareció querer protestar, pero finalmente asintió. «Hasta mañana, entonces», dijo, y antes de salir añadió: «No volverás a huir, Aurora, no esta vez, una vez sola». Aurora dejó escapar el aliento que había estado conteniendo. El encuentro había removido sentimientos que creía enterrados, la rabia por su injusto exilio, pero también el amor que nunca había logrado extinguir completamente. Y ahora, la complicación añadida de 3 pequeñas princesas que esperaban en Santa María del Mar. El segundo día trajo nuevos desafíos. La mejoría de Catalina era evidente, aunque seguía débil. El duque Sebastián, que había estado ausente el día anterior, apareció temprano en los aposentos reales, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, la famosa curandera. Su tono era meloso, pero sus ojos la examinaban con intensidad. «Todo el palacio habla de vuestro milagro». Aurora mantuvo la cabeza inclinada, agradeciendo el velo que ocultaba parcialmente su rostro. «No hay milagros, Excelencia, solo conocimiento de hierbas y mucha dedicación». El duque se acercó, invadiéndola con su presencia. «Me resultas familiar, curandera. Hemos coincidido antes». «Lo dudo, Excelencia», respondió Aurora con falsa humildad. «Una simple mujer de pueblo raramente cruza caminos con nobles de vuestra posición.
Antes de que el interrogatorio continuara, el doctor Damián entró apresuradamente. La reina ha despertado, está lúcida y pide hablar con la curandera. A solas, el duque frunció el ceño, claramente contrariado. Como médico de la corte, debo estar presente en cualquier tratamiento. Con todo respeto, excelencia, intervino Damián con sorprendente firmeza. Vos no sois médico, y la reina ha pedido expresamente hablar a solas con doña Lucía. Sebastián no tuvo más remedio que retirarse, no sin antes lanzar una mirada venenosa a ambos. En la cámara real, Catalina estaba incorporada sobre almohadones. Era una mujer hermosa, de unos 25 años, con cabello castaño claro y ojos verdes, que ahora observaban a Aurora con intensa curiosidad. «Así que tú eres la milagrosa Lucía», dijo cuando quedaron a solas. O debería decir, Aurora de Mendoza. El impacto dejó a Aurora momentáneamente sin palabras. Catalina sonrió débilmente. «No temas. Francisco nunca habla de ti, pero guarda un retrato miniatura en un medallón que cree que no conozco. Además, reconocería esos ojos en cualquier parte. Son idénticos a los suyos». «Majestad, yo...» «Ahórrate las explicaciones», la interrumpió Catalina. «Sé por qué estás aquí. No soy estúpida. He visto cómo el duque manipula a Francisco, cómo adultera sus medicinas, cómo me ha estado envenenando a mí también». Aurora no intentó fingir más. Se sentó junto al lecho, evaluando a esta mujer que había ocupado su lugar, pero que, aparentemente, era otra víctima más. «¿Por qué no habéis dicho nada?» «¿A quién?» La amargura en la voz de Catalina era palpable. «A Francisco, que apenas me ve, a la corte, llena de espías del duque. Fui un peón en su juego desde el principio. Me casaron con Francisco para consolidar la posición de mi tío. El veneno que me da es para asegurarse de que no conciba. Un heredero complicaría sus planes. Los mismos planes que utilizó conmigo», murmuró Aurora. Catalina asintió. «La diferencia es que tú escapaste. Yo he estado prisionera en una jaula dorada». Un entendimiento silencioso pasó entre ambas mujeres. Aurora le tomó la mano en un gesto inesperado de solidaridad. «No puedo quedarme mucho tiempo en el palacio», confesó. «Tengo razones para volver». Catalina la miró con intensidad. «Hijos». Aurora vaciló, pero algo en los ojos de la mujer la impulsó a confiar en ella. 3 niñas, trillizas, nacieron después del exilio. Los ojos de Catalina se abrieron con asombro. 3 princesas legítimas, murmuró. «Si el duque se entera...» «Por eso debo volver pronto. Están escondidas, pero no estarán seguras por mucho tiempo». Catalina apretó su mano. «Te ayudaré», declaró con sorprendente firmeza. «No por amor a Francisco, sino porque estoy cansada de ser una marioneta. El duque tiene un libro», añadió en un susurro. «Un libro donde registra todas sus pócimas y conspiraciones. Lo guarda en un compartimento secreto, detrás del tapiz del león en sus aposentos». La tercera noche, mientras el palacio dormía, Aurora realizó su movimiento más arriesgado, usando los pasadizos secretos que conocía de su tiempo como reina. Se deslizó hasta los aposentos del duque, cuando supo que estaría en la reunión nocturna del consejo. El tapiz del león fue fácil de encontrar. El compartimento secreto, más difícil, cuando finalmente lo descubrió y extrajo el pequeño libro encuadernado en cuero negro, sintió que sostenía su futura libertad entre las manos. Las páginas contenían detalladas descripciones de venenos, cantidades administradas, efectos observados en Francisco y en ella misma. Incluso había anotaciones sobre el veneno oriental antifertilidad, con la sorprendente nota: «Falló con Aurora, investigar causas». También encontró el plan para el banquete de recuperación que se celebraría en honor a Catalina. El duque planeaba administrar una dosis letal a Francisco esa noche, culpando después a la misteriosa curandera que habría huido inexplicablemente. Aurora copió rápidamente las páginas más relevantes y devolvió el libro a su escondite al amanecer del 4.º día. Con las pruebas aseguradas y un plan formado en su mente, decidió que era hora de partir. La reunión prometida con Francisco en el jardín nunca ocurrió. En su lugar, dejó una nota en sus aposentos privados, oculta donde solo él la encontraría. «Busca la verdad en Santa María del Mar, donde 3 coronas crecen bajo el mismo sol.
Francisco encontró la nota de Aurora al atardecer, cuando finalmente pudo retirarse a sus aposentos privados después de un día agotador. La curandera Lucía había desaparecido misteriosamente, dejando instrucciones precisas para el cuidado de la reina Catalina y generando un caos de rumores en el palacio. Busca la verdad en Santa María del Mar, donde 3 coronas crecen bajo el mismo sol. El mensaje, escrito con la caligrafía elegante que reconocería en cualquier parte, lo dejó perplejo. 3 coronas, ¿qué verdad podría ser tan importante como para que Aurora arriesgara su vida al regresar a Castilla? El duque exige vuestra presencia, majestad, anunció un paje desde la puerta. Dice que es urgente. Francisco guardó la nota en su jubón cerca del corazón. Dile que el rey se encuentra indispuesto. Por primera vez en años, sentía una claridad mental inusual. El tratamiento que Aurora había administrado a Catalina parecía haber tenido un efecto secundario. Al comprobar personalmente cada remedio, Francisco había consumido pequeñas dosis de los antídotos preparados por ella. Esa noche, el rey tomó una decisión impulsiva pero calculada. Llamó al doctor Damián a sus aposentos privados. «Necesito partir de inmediato hacia la costa», le informó. «A Santa María del Mar, sin escolta real, sin anuncios». El médico, que había observado con creciente sospecha las manipulaciones del duque, asintió gravemente. «Os acompañaré, majestad, pero debemos ser extremadamente cautelosos. El duque tiene ojos y oídos en cada esquina del palacio». Utilizando una estratagema simple pero efectiva, Francisco anunció públicamente que se retiraría 3 días a su pabellón de casa para recuperarse del estrés de la enfermedad de la reina, mientras un doble ocupaba su lugar en la comitiva que partía ruidosamente hacia el norte. Francisco y el doctor Damián salían discretamente por una puerta lateral, vestidos como mercaderes de vino. El viaje a Santa María del Mar llevó 2 días de cabalgata intensa. Francisco, debilitado por años de envenenamiento, apenas pudo mantenerse sobre la silla en las últimas horas, pero una fuerza interior, alimentada por la esperanza y la curiosidad, lo mantuvo avanzando. Llegaron al amanecer del tercer día, cuando el pequeño pueblo pesquero despertaba a la vida. Para su sorpresa, las calles estaban engalanadas con flores y estandartes coloridos. «Es el festival de primavera», explicó un pescador al que preguntaron. «Hoy celebramos la renovación de la vida. Habrá música y bailes en la plaza principal al mediodía». Francisco y Damián se instalaron en la única posada del pueblo, presentándose como comerciantes interesados en comprar el famoso vino local. Desde allí, Francisco envió discretamente al médico a recabar información sobre la curandera Lucía. «Vive a las afueras del pueblo», informó Damián al regresar. «Una casa de 2 plantas con un huerto de hierbas medicinales, pero ahora mismo todo el pueblo está reuniéndose en la plaza para el festival. Sugiero que nos mezclemos con la multitud». La plaza rebosaba de alegría. Niños correteaban entre guirnaldas de flores. Ancianos compartían historias bajo los árboles. Y en el centro, alrededor de una fuente decorada con cintas de colores, jóvenes bailarines interpretaban una danza tradicional. Fue entonces cuando Francisco lo vio, o mejor dicho, las vio. 3 niñas idénticas, de unos 7 años, bailaban tomadas de las manos alrededor de la fuente. Su cabello negro azabache brillaba bajo el sol, y sus movimientos eran tan gráciles y coordinados que parecían un solo ser dividido en 3. Pero lo que paralizó el corazón de Francisco no fue su extraordinaria sincronía ni su belleza. Fueron sus ojos, ojos azul zafiro, exactamente iguales a los suyos, la marca genética de la casa real que nunca había fallado en transmitirse durante 500 años. Y luego, como si el destino quisiera eliminar cualquier duda, las 3 niñas giraron en una parte de la danza que requería mostrar sus brazos. La primera exhibió en su hombro derecho una marca de nacimiento con forma de corona. La segunda mostró una marca idéntica en su muñeca izquierda, y cuando la tercera giró con los brazos extendidos, Francisco pudo ver claramente, a través de la fina tela de su vestido blanco, una pequeña corona sobre su corazón. 3 coronas bajo el mismo sol, murmuró sintiendo que las rodillas le fallaban. El doctor Damián lo sostuvo justo a tiempo.
Majestad, ¿os encontráis bien? Francisco no podía apartar la mirada de las niñas. Son mías, susurró con voz quebrada. Son mis hijas. En ese preciso momento, las pequeñas terminaron su danza y corrieron hacia una mujer que observaba desde las sombras de un árbol cercano. Aurora, cuando vio a Francisco entre la multitud, su rostro palideció. Rápidamente, intentó llevarse a las niñas, pero ya era demasiado tarde. Francisco avanzó entre la gente con determinación renovada. Décadas de protocolo real habían forjado su autoridad. La multitud se apartaba instintivamente a su paso. Incluso vestido como un simple mercader, Aurora pronunció su nombre cuando finalmente estuvieron frente a frente. Las niñas, sintiendo la tensión, se colocaron protectoramente delante de su madre. «¿Quién es usted, señor?», preguntó la que tenía la marca en el hombro, con una autoridad impropia de su edad. «Leonor, por favor», murmuró Aurora colocando una mano sobre el hombro de la niña. «Vamos adentro, todos». La casa de la curandera era sencilla pero acogedora. La planta baja estaba dividida entre un área para recibir pacientes y una cocina-comedor. Aurora ordenó a las niñas que subieran a su habitación, pero la pequeña que llevaba la marca sobre el corazón se negó. «Él es el rey, ¿verdad, mamá?», preguntó con una seguridad desconcertante. «Es nuestro padre». Un silencio tenso se instaló en la habitación. Aurora asintió lentamente. «Sí, Victoria, es vuestro padre». Las tres niñas intercambiaron miradas en una comunicación silenciosa que solo ellas entendían. Finalmente, la que tenía la marca en la muñeca tomó la mano de sus hermanas. «Vamos arriba, mamá necesita hablar con el rey», dijo con una dulzura persuasiva. «Después nos presentaremos adecuadamente». Cuando las pequeñas salieron, Francisco seguía mirando hacia la escalera, todavía impactado por la revelación. «Trillizas», murmuró. «Es imposible». «El veneno que el duque», se interrumpió dándose cuenta de lo que acababa de decir. Aurora lo miró fijamente, midiendo sus palabras. «¿Recuerdas ahora, Francisco? ¿Recuerdas quién te ha estado envenenando durante todos estos años?» El rey se dejó caer en una silla, abrumado por el peso de la verdad. Lo sospechaba últimamente, pero no quería creerlo. «El duque ha sido mi consejero, mi amigo, tu verdugo», completó Aurora con amargura. «Me envenenó a mí también, con una sustancia que evitaba la concepción, pero fallé en su contra por el tiempo que pasé en los jardines. Las plantas medicinales que manipulaba diariamente me dieron cierta inmunidad, y cuando fui exiliada, el efecto residual permitió que concebieras», concluyó el doctor Damián, que hasta entonces había permanecido en silencio. «Un milagro médico, sin duda». Francisco se levantó súbitamente, acercándose a Aurora con intención de tomarle las manos, pero ella retrocedió. «7 años, Francisco», dijo con voz controlada pero llena de emoción contenida. «7 años criando a tus hijas en el exilio, temiendo cada día que el duque descubriera nuestra existencia y enviara asesinos». No lo sabía. La voz del rey se quebró. «Aurora, te lo juro por mi vida, no sabía que estabas embarazada. ¿Y habrías creído que las niñas eran tuyas?», preguntó ella desafiante. «¿O habrías pensado que eran fruto de la traición de la que me acusaste?». La pregunta quedó suspendida en el aire, dolorosa y necesaria. Antes de que Francisco pudiera responder, la puerta se abrió violentamente. Pedro, el viejo mozo de cuadra que seguía sirviendo fielmente a Aurora, entró jadeando. «Señora, jinetes reales», exclamó entre respiraciones entrecortadas. «Un mensajero de la capital. Dice que es urgente». El recién llegado, cubierto de polvo del camino, se inclinó respetuosamente al reconocer al rey a pesar de su disfraz. «Majestad, traigo noticias graves. La reina Catalina ha confesado al duque Sebastián que descubrió sus manipulaciones y amenazó con exponerlo. El duque os ha declarado mentalmente incapaz de gobernar debido a vuestra repentina obsesión por la antigua reina. Se prepara para ser coronado regente en 3 días. Ha bloqueado todas las carreteras principales y ha enviado guardias a buscaros». Francisco y Aurora intercambiaron una mirada de urgencia. El tiempo de las explicaciones había terminado. Ahora era momento de actuar. «Debemos volver a la capital inmediatamente», declaró el rey,
Aurora asintió, su rostro transformado por la determinación. «Y esta vez iré contigo con nuestras hijas. Es hora de que Castilla conozca a sus verdaderas princesas». Arriba, escuchando a través de las tablas del suelo, 3 pequeñas figuras asintieron al unísono. El momento que su madre les había prometido finalmente había llegado. La noticia del golpe inminente transformó la pequeña casa en un centro de planificación estratégica. Francisco, recuperando la autoridad que el veneno había debilitado durante años, discutía opciones con el doctor Damián y el mensajero real. «Todas las rutas principales están vigiladas», informó el mensajero. «El duque ha enviado guardias leales a cada camino que conecta con la capital. Y por mar», sugirió Pedro, «podríamos conseguir un barco pesquero». «Demasiado lento», respondió Francisco. «Necesitamos llegar en 2 días como máximo para detener la coronación». Aurora, que había estado escuchando mientras preparaba provisiones, intercambió una mirada significativa con Magdalena. «Hay otra manera», dijo finalmente. «Una ruta que ni siquiera el duque conoce». Todos se volvieron hacia ella. Aurora respiró profundamente antes de continuar. El antiguo monasterio en el acantilado norte, durante las guerras mouriscas, los monjes construyeron un pasaje secreto que conecta con las catacumbas, bajo la catedral de la capital. Una ruta de escape que solo los abades y los reyes conocían. «Mi padre me habló de ello», murmuró Francisco, asombrado, pero dijo que se había derrumbado hace generaciones. «No todo», intervino una vocecita desde la escalera. Victoria, la más pequeña de las trillizas, descendía lentamente los escalones con expresión solemne, seguida por sus hermanas. «Lo he visto en mis sueños», continuó la niña. «El túnel está intacto en su mayor parte. Hay un derrumbe a mitad de camino, pero existe un pasaje lateral que lo rodea». Francisco miró a la pequeña con asombro y cierta inquietud. Aurora colocó una mano protectora sobre el hombro de su hija. «Victoria tiene el don de la vista», explicó. «Como tu abuela Isabel». El rey se arrodilló frente a la niña, observando con fascinación el reflejo de sus propios ojos en aquel rostro infantil. «¿Estás segura del camino, pequeña?» «Victoria», asintió con la gravedad de un general experimentado. «Lo he recorrido muchas veces mientras dormía. Puedo guiaros, Leonor, siempre práctica». Dio un paso adelante. «Necesitaremos antorchas, cuerdas y agua suficiente. El túnel es largo y hay secciones inundadas. Y Sofía, la mediadora natural», añadió con voz suave, «también necesitaremos confiar unos en otros. El camino es oscuro, pero juntos encontraremos la luz». Francisco, impresionado por la madurez de las niñas, miró a Aurora con una mezcla de orgullo y remordimiento. «Has creado princesas extraordinarias», murmuró. «Mucho más de lo que yo habría conseguido en el palacio». «Lo hicimos juntos», respondió ella con una leve sonrisa. «Tú les diste la sangre real y los dones ancestrales. Yo les enseñé a usarlos con sabiduría. Los preparativos se realizaron en pocas horas. Aurora decidió que Magdalena, ya mayor para la difícil travesía, se quedaría en Santa María del Mar con Pedro, manteniendo la apariencia de normalidad para no despertar sospechas. El doctor Damián, el mensajero real y un pescador de confianza llamado Martín acompañarían a la familia real. Partieron al anochecer, utilizando la oscuridad como cobertura. Victoria, montada con su padre, señalaba el camino con la seguridad de quien ha recorrido 1000 veces la misma ruta. El antiguo monasterio se erguía siniestro contra el cielo estrellado, sus muros parcialmente derruidos como dientes rotos en una mandíbula de piedra. «La entrada está en la cripta», indicó Victoria mientras desmontaban. Bajo el altar mayor, el interior del monasterio estaba frío y húmedo. Siglos de abandono habían convertido el que fuera un lugar de devoción en un esqueleto arquitectónico donde el viento silbaba como almas en pena. Siguiendo las indicaciones de Victoria, encontraron la cripta y el mecanismo oculto que revelaba la entrada al túnel, una losa sepulcral que se deslizaba lateralmente cuando se presionaban ciertas tallas decorativas en secuencia específica. «¿Cómo sabías esto?», preguntó Francisco, asombrado ante el conocimiento de su hija. «No lo sabía», respondió Victoria con simplicidad. «Lo vi». La entrada reveló una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad.
Encendieron las antorchas y comenzaron el descenso. El túnel era sorprendentemente amplio al principio, con techos abovedados que permitían caminar erguidos, pero conforme avanzaban el espacio se estrechaba y el aire se volvía más denso. Este pasaje se construyó para transportar tesoros y documentos importantes durante los asedios, explicó Aurora, repitiendo historias que había escuchado de ancianos en el pueblo. Dicen que el último abad escondió aquí reliquias sagradas que nunca se encontraron. Durante horas caminaron en silencio, iluminados solo por el parpadeo amarillento de las antorchas. Las trillizas, aunque visiblemente cansadas, no emitieron una sola queja. Francisco las observaba con creciente admiración. Estas no eran niñas comunes, eran princesas forjadas en la adversidad, con una fortaleza que muchos adultos de la corte envidiarían. A mitad del camino, tal como Victoria había predicho, encontraron un derrumbe que bloqueaba el túnel principal. La niña los guió sin dudar hacia un pasaje lateral apenas visible entre las sombras. Esta sección era significativamente más estrecha y baja, obligándolos a avanzar agachados y en fila india. «Cuidado con la cabeza, Majestad», advirtió Leonor con seriedad, cuando una estalactita casi golpeó a su padre. «Y pisad donde yo piso, hay charcos profundos». Francisco sonrió en la penumbra. Su primogénita ya mostraba instintos de liderazgo, preocupándose por la seguridad de todos. Sofía, justo detrás de él, tarareaba suavemente una melodía tranquilizadora que parecía mantener la calma del grupo en ese espacio claustrofóbico, y Victoria, cerrando la marcha con su madre, ocasionalmente daba indicaciones precisas: cruce a la izquierda en 20 pasos, o agachaos todos en la próxima curva. Durante un descanso en una pequeña cámara natural, Francisco finalmente tuvo la oportunidad de hablar con Aurora en relativa privacidad, mientras las niñas dormitaban. «Nunca dejé de amarte», confesó en voz baja. «Incluso cuando creía en tu traición, una parte de mí se negaba a aceptarlo». Aurora lo miró a los ojos, la débil luz de la antorcha bailando en su rostro. «Yo tampoco dejé de amarte», admitió. «Te odiaba por condenarme sin escucharme, pero te amaba por las hijas que me diste. Cada vez que veía sus ojos, te veía a ti. ¿Podrás perdonarme algún día?» «Ya lo he hecho», respondió ella con sinceridad. «El rencor es un veneno peor que cualquiera que el duque pudiera crear. No podía enseñar a nuestras hijas a ser nobles de espíritu si yo misma me aferraba al odio». Francisco tomó su mano tentativamente. Esta vez, Aurora no la retiró. «Cuando esto termine», prometió, «haré que el mundo sepa la verdad. Serás restaurada como mi única y legítima esposa, y nuestras hijas ocuparán el lugar que les corresponde por derecho». El viaje continuó al amanecer. El último tramo del túnel resultó ser el más desafiante. Partes estaban parcialmente inundadas, obligándolos a vadear agua helada que llegaba a la cintura. Las antorchas se apagaron, dejándolos en una oscuridad casi absoluta. Fue Sofía quien encontró la solución. «Formemos una cadena humana», sugirió. «Papá al frente con la última antorcha. Luego yo, después Leonor. Victoria puede guiarnos desde atrás diciendo hacia dónde movernos. Mamá, tú sujeta a Victoria». La estrategia funcionó. Avanzaron lentamente. Conforme la voz calmada de Victoria indicaba: 3 pasos a la derecha. Ahora recto por 10 pasos. Cuidado, hay un desnivel. Cuando la antorcha finalmente se apagó, continuaron en completa oscuridad, guiados únicamente por la extraordinaria visión interior de la pequeña. Y entonces, después de lo que pareció una eternidad, Victoria anunció: «Veo luz adelante». Estamos llegando, efectivamente. Un tenue resplandor se filtraba desde algún punto lejano. Conforme avanzaban, la luz se hacía más intensa, hasta que finalmente llegaron a una pared que parecía ser el final del túnel. Un pequeño rayo de luz se colaba por una grieta superior. «Es una puerta falsa», explicó Victoria. «Se abre presionando los bloques de piedra en forma de cruz». Francisco siguió las instrucciones, y con un chirrido oxidado por siglos de desuso, la pared giró sobre sí misma, revelando una cámara iluminada por tragaluces. Estaban en las catacumbas bajo la catedral, exactamente como había predicho Victoria.
Exhaustos pero triunfantes, emergieron a la parte trasera de la catedral cuando las campanas del mediodía repicaban sobre la ciudad. Francisco, cubierto de barro y con la ropa rasgada, apenas parecía un rey. Aurora, igualmente desaliñada, sostenía a una exhausta Victoria en brazos. Leonor y Sofía, tomadas de la mano, observaban con ojos muy abiertos la ciudad que nunca habían conocido, pero que algún día podría ser suya. «Debemos dirigirnos al palacio por las calles secundarias», indicó Francisco. «Con suerte, llegaremos antes de que el duque descubra nuestra presencia». Lo que no sabían era que Catalina, recuperada y aterrorizada por los planes del duque, había movilizado ya sus propios recursos. Una sorpresa inesperada los aguardaba en el palacio. Infiltrarse en el Palacio Real resultó sorprendentemente sencillo. Los guardias, acostumbrados a vigilar las entradas principales en busca de intrusos, nunca consideraron que alguien intentaría acceder a través de los pasadizos de servicio que conectaban la catedral con las cocinas reales. Francisco, conocedor de cada recoveco del palacio donde había nacido, guió a su improvisada familia a través de corredores olvidados y escaleras secundarias. Al llegar a un pequeño almacén de provisiones, hizo una señal para que todos se detuvieran. «Necesitamos información antes de actuar», susurró. «Y ropa adecuada. No podemos presentarnos así ante la corte», como respondiendo a sus palabras. La puerta del almacén se abrió silenciosamente. Todos se tensaron, preparados para lo peor, hasta que reconocieron el rostro que se asomaba. «Catalina, por fin llegáis», dijo la reina con evidente alivio. «Temía que no lo lograríais a tiempo». Detrás de ella apareció una joven doncella cargando bultos de ropa limpia. Catalina se acercó a Aurora y las niñas con una sonrisa cansada. «Así que es cierto», murmuró observando a las trillizas con asombro. 3 princesas idénticas. El duque moriría de un ataque si las viera. «Puede que tenga ese placer pronto», respondió Aurora con determinación. Mientras se cambiaban rápidamente, Catalina los puso al día sobre la situación en el palacio. «El duque ha convocado a todos los nobles y embajadores extranjeros para mañana al mediodía. La ceremonia de regencia está preparada. Ha difundido el rumor de que tú, Francisco, sufriste un colapso mental y huiste presa de alucinaciones sobre tu primera esposa». «¿Y tú?», preguntó Francisco. «¿Cómo has logrado oponerte a él sin levantar sospechas?». Catalina sonrió con astucia. «Interpreto el papel de esposa débil y convaleciente a la perfección. El duque me subestima, como siempre. Cree que estoy demasiado asustada para actuar. Esto me ha permitido reunir aliados discretamente». «¿En quién podemos confiar?», preguntó Aurora mientras ayudaba a las niñas a vestirse con las ropas proporcionadas por Catalina. «El capitán Alonso de la Guardia Personal del Rey sigue siendo leal. He logrado comunicarme con él en secreto. Tiene 20 hombres de confianza, preparados para actuar cuando sea necesario. También el arzobispo Mendoza sospecha de las intenciones del duque desde hace tiempo. Leonor, ahora vestida con un sobrio vestido azul que resaltaba sus ojos, intervino con la seguridad que la caracterizaba. Necesitamos un plan preciso. ¿Cuál es la secuencia exacta de la ceremonia? ¿Dónde se ubicará cada persona? ¿Cuáles son las rutas de escape? Todos miraron a la niña con sorpresa. Catalina sonrió, impresionada. «Hablas como un general experimentado, pequeña. Es Leonor», explicó Aurora con orgullo. «Tiene mente estratégica. Rápidamente, utilizando sacos de harina para representar el salón del trono, Catalina explicó la distribución planificada para la ceremonia. Los nobles se ubicarían a ambos lados, los embajadores extranjeros en las primeras filas, y el duque ascendería los 7 escalones del trono, donde el arzobispo, bajo presión, debía colocarle la corona de regente. «Este es el momento vulnerable», señaló Leonor. «Cuando esté en las escaleras, antes de recibir la corona, todos los ojos estarán sobre él. Si el rey aparece entonces, causará confusión máxima», completó Francisco, admirando la claridad de pensamiento de su hija. «Pero el duque no se rendirá fácilmente», advirtió Aurora. «Tendrá guardias leales preparados para un contraataque». Victoria, que había permanecido silenciosa, habló repentinamente. «Habrá caos. Veo sangre y separación.
Debemos permanecer juntas, hermanas. Un escalofrío recorrió la habitación ante la profecía de la niña. Sofía tomó las manos de sus hermanas. No nos separaremos, prometió con voz firme. Pase lo que pase. Elaboraron el plan durante las siguientes horas. Francisco aparecería en el momento crucial de la ceremonia, acusando públicamente al duque de traición y envenenamiento. Aurora permanecería oculta inicialmente con las niñas, protegidas por guardias leales, y solo se revelaría cuando la situación estuviera bajo control. ¿Y si no funciona?, preguntó el doctor Damián, que había permanecido en silencio hasta entonces. Si el duque tiene más apoyo del que creemos, entonces tenemos esto, respondió Catalina, extrayendo de su manga las páginas copiadas del libro secreto del duque, más algunas adicionales que ella misma había conseguido. Evidencia de sus crímenes, suficiente para que incluso sus aliados lo abandonen. Esa noche, mientras el palacio dormía, Francisco visitó secretamente al arzobispo Mendoza. El anciano religioso, horrorizado ante las pruebas presentadas, prometió su apoyo en el momento decisivo. También se reunió con el capitán Alonso, quien juró que sus hombres estarían estratégicamente ubicados durante la ceremonia. Al amanecer del gran día, cada uno tomó su posición. Francisco se ocultó en una cámara adyacente al salón del trono. Aurora y las niñas permanecieron en una antecámara secreta, desde donde podrían seguir los acontecimientos a través de un pasadizo de observación utilizado antaño por reyes para espiar a sus consejeros. La ceremonia comenzó con toda la pompa que el duque había organizado. Nobles de todo el reino, embajadores extranjeros y dignatarios eclesiásticos llenaban el salón del trono. Catalina, interpretando perfectamente su papel de viuda anticipada, ocupó su lugar vestida de negro riguroso, su rostro una máscara de resignación. El duque Sebastián, magnífico en un traje de terciopelo púrpura bordado en oro, avanzó por el pasillo central mientras un heraldo anunciaba los supuestos motivos de la regencia. La incapacidad mental del rey, su desaparición y la necesidad de un gobierno fuerte para Castilla. Nobles de Castilla, embajadores del mundo, comenzó el duque con voz resonante. Es con profundo pesar que asumo esta responsabilidad. Nuestro amado rey Francisco, afectado por una enfermedad mental que progresivamente lo ha alejado de la realidad, ha desaparecido en circunstancias misteriosas, como su pariente más cercano y consejero de confianza. Es mi deber tomar las riendas del reino hasta que, no pudo terminar la frase, las puertas principales del salón se abrieron de golpe, y allí, majestuoso a pesar de la sencillez de su atuendo, apareció Francisco V. ¿Hasta que qué, querido primo?, preguntó el rey, su voz cortando el silencio atónito como una daga. Hasta que el veneno que has estado administrándome durante años finalmente me mate. Un murmullo de conmoción recorrió la sala. El duque se recuperó rápidamente, su rostro transformándose en una máscara de preocupación. «Majestad, qué alivio veros, temíamos por vuestra vida», exclamó con falsa alegría mientras sus ojos buscaban frenéticamente a sus guardias personales. «Vuestra confusión confirma nuestros temores sobre vuestra salud. Permitidme asistiros». «La única asistencia que necesito», respondió Francisco avanzando por el pasillo central, «es arrestar a un traidor, guardias. Detened al duque Sebastián por alta traición a la corona de Castilla». Por un momento, nadie se movió. Luego, siguiendo un plan cuidadosamente orquestado, el capitán Alonso y sus hombres leales emergieron de sus posiciones estratégicas, rodeando el perímetro del salón. Pero el duque también estaba preparado. Con un gesto casi imperceptible, sus propios guardias, infiltrados entre la multitud, desenvainaron sus espadas. En segundos, lo que debía ser una ceremonia solemne se convirtió en un caos de acero y gritos. Aprovechando la confusión, el duque saltó del estrado y se lanzó hacia una puerta lateral. Francisco intentó perseguirlo, pero se vio rodeado de nobles asustados que buscaban protección. Fue Catalina quien reaccionó más rápido, gritando: «Va hacia las torres norte, detenedlo», en la antecámara donde se ocultaban. Aurora y las niñas seguían la situación con creciente alarma. De repente, Victoria se tensó, sus ojos adquiriendo ese brillo especial que aparecía durante sus visiones. «Leonor está en peligro», susurró.
El duque viene hacia aquí, nos busca. Antes de que Aurora pudiera reaccionar, la puerta secreta se abrió violentamente. El duque Sebastián, con el rostro contorsionado por la furia y un puñal en la mano, las miró con expresión triunfal. Sabía que estabais aquí. Siseó. La bruja exiliada y su descendencia, la última pieza del rompecabezas. Aurora empujó a las niñas detrás de ella, pero el duque fue más rápido. Con un movimiento fluido, agarró a Leonor por el brazo y puso el puñal en su garganta. Un paso más y la princesa pierde su preciosa cabeza, amenazó, arrastrando a la niña hacia otra puerta que conducía a las escaleras de la torre. ¡Madre!, gritó Leonor, intentando mantener la calma a pesar del terror. ¡Suéltala! Aurora avanzó, desesperada, pero el puñal presionado contra la piel de su hija la detuvo. ¿Nos volveremos a encontrar muy pronto? ¡Aurora!, se burló el duque mientras retrocedía hacia la salida. En la torre más alta, dile a tu amado rey que si quiere ver a su primogénita con vida, deberá firmar su abdicación, formalmente, ante todos los testigos, y con esas palabras, desapareció arrastrando a una Leonor que, incluso en su terror, 1900, mantenía la dignidad de una verdadera princesa. Sus ojos fijos en los de su madre, con una mezcla de miedo y determinación, Sofía y Victoria se aferraron a Aurora, quien por un instante pareció a punto de colapsar. Luego, la determinación endureció sus facciones. «Vamos», dijo con voz firme. «Debemos encontrar a Francisco». El duque ha cometido su último error. En el salón del trono, la batalla entre facciones continuaba, pero la noticia del secuestro de la princesa recién descubierta corrió como fuego, transformando la dinámica del conflicto. Incluso muchos de los aliados del duque, al descubrir la existencia de herederas legítimas y comprender la magnitud de la traición, cambiaron de bando. La tormenta se intensificaba, y solo una pregunta quedaba en el aire. ¿Sacrificaría Francisco la corona por la vida de una hija que acababa de descubrir? La noticia del secuestro de Leonor transformó el caos en el salón del trono en una carrera contra el tiempo. Francisco, con el rostro desencajado por la angustia, se reunió con Aurora y sus otras dos hijas en un corredor lateral, protegidos por el capitán Alonso y sus guardias leales. ¿Hacia dónde ha ido?, preguntó con voz quebrada. «A la Torre Norte», respondió Aurora, luchando por mantener la calma. «Exige tu abdicación formal a cambio de la vida de Leonor». Un silencio tenso flotó entre ellos. Catalina, que se había unido al grupo, observó la escena con empatía. «¿Qué haremos?», preguntó finalmente. Fue Victoria quien respondió, con aquella voz extrañamente adulta que surgía durante sus visiones. «No es momento para elegir entre corona y sangre. Hay otro camino. Un pasaje oculto que lleva a la torre por detrás del duque». Todos miraron a la pequeña con asombro. Sofía tomó la mano de su hermana. «Puedo distraerlo», añadió con seguridad. «Si logro hablar con él, aunque sea un momento, podré mantenerlo ocupado». Francisco miró a sus hijas con una mezcla de orgullo y temor. «Es demasiado peligroso. No puedo arriesgar a más hijas». «No es una elección, padre», respondió Sofía con firmeza. «Somos princesas de Castilla, protegemos a los nuestros, y Leonor es parte de nosotras». Aurora, comprendiendo la determinación en los ojos de sus hijas, tomó una decisión. «Tengo una planta paralizante en mi bolsa de remedios», dijo. «Una sola hoja machacada sobre la piel produce inmovilidad temporal. Si logramos acercarnos lo suficiente». El plan se formó rápidamente. Victoria guiaría a Sofía a través del pasadizo secreto que había visto en sus visiones, mientras Francisco y Aurora, acompañados por los guardias leales, ascenderían por la escalera principal para distraer al duque. Catalina permanecería en el salón del trono, manteniendo a los nobles y embajadores como testigos del desenlace. La Torre Norte, la más alta del palacio, había servido históricamente como último refugio durante asedios enemigos. Sus paredes, macizas y frías, habían sido testigos de múltiples tragedias a lo largo de los siglos, mientras Victoria y Sofía se deslizaban por el estrecho pasadizo oculto tras un tapiz cercano. Francisco y Aurora comenzaron el ascenso por la escalera de caracol, seguidos por 4 guardias seleccionados. Victoria, a pesar de su corta edad, avanzaba con sorprendente seguridad.
El pasadizo, angosto y húmedo, apenas permitía el paso de las niñas. «¿Cómo sabías de este lugar?», susurró Sofía. «No lo sabía hasta hoy», respondió Victoria. «Lo vi anoche en un sueño. Vi este momento, a ti distrayendo al duque, a Leonor atada junto a una ventana. ¿Viste también el desenlace?», preguntó Sofía con aprensión. Victoria guardó silencio un momento. «Vi varias posibilidades. El futuro no está escrito en piedra, hermana. Nuestras decisiones lo moldean en cada instante. Mientras tanto, en lo alto de la torre, el duque Sebastián contemplaba el patio central del palacio con Leonor firmemente sujeta a su lado. La niña, aunque aterrorizada, mantenía un rostro impasible, negándose a darle la satisfacción de verla llorar. «Tu padre deberá elegir», comentó el duque con falsa jovialidad. «La corona o tu vida. Una decisión interesante, ¿no crees?». «Mi padre elegirá correctamente», respondió Leonor con una dignidad impropia de sus 7 años. «Y vos pagaréis por vuestros crímenes». El duque soltó una carcajada desprovista de humor. «Admiro tu espíritu, pequeña. Es una lástima que no vivirás para desarrollarlo plenamente. Incluso si tu padre abdica, ¿crees que puedo permitir que existas? Una heredera legítima que podría reclamar el trono». Un ruido en la escalera interrumpió su monólogo. La puerta de la cámara se abrió de golpe, revelando a Francisco y a Aurora, ambos con expresiones de furia apenas contenida. «Suelta a mi hija, Sebastián», rugió Francisco. El duque arrastró a Leonor hasta el borde de la ventana, una caída de más de 50 metros hacia las piedras del patio. «Ni un paso más», advirtió, «o la princesa descubrirá si la sangre real le permite volar». Aurora dio un paso tentativo, las manos extendidas en señal de paz. En una de ellas, oculta en un pliegue de su vestido, mantenía la hoja preparada. «Sebastián, esto ha terminado», dijo con voz sorprendentemente calmada. «Los nobles han visto al rey. El arzobispo tiene pruebas de tus crímenes. Incluso si matas a Leonor, nunca serás regente, ni rey». «Tal vez», admitió el duque, «pero tendré la satisfacción de destruir lo que más amáis. Una venganza adecuada por arruinar mis planes durante 7 años». Mientras el duque centraba su atención en Aurora y Francisco, no notó un movimiento casi imperceptible en el muro tras él. Un pequeño panel se deslizó silenciosamente, revelando a Sofía, quien emergió como una sombra. Sus ojos se encontraron con los de Leonor, transmitiendo un mensaje silencioso. «¿Por qué lo hicisteis?», preguntó Sofía en voz alta, sobresaltando al duque, que giró bruscamente, manteniendo a Leonor como escudo. «¿Por qué envenenar a mi padre durante años cuando podríais haberlo matado de una vez?». La pregunta, formulada con genuina curiosidad infantil, desconcertó momentáneamente al duque. Precisamente el efecto que Sofía buscaba con su extraordinario don para la persuasión. «Porque un asesinato obvio habría generado sospechas», respondió el duque casi automáticamente, como hipnotizado por los ojos intensos de la niña. «El veneno lento me permitía controlar el deterioro, mantenerlo vivo pero débil, manipulable». Mientras hablaba, Victoria emergió silenciosamente por el mismo panel, colocándose estratégicamente al otro lado. El duque, absorto en su explicación a Sofía, no notó la segunda presencia. «Fascinante», comentó Sofía, avanzando imperceptiblemente. «¿Y el veneno que usasteis con nuestra madre? ¿Cómo funcionaba exactamente?». Sebastián sonrió con orgullo perverso. Una obra maestra de la alquimia oriental, inhibía la fertilidad sin otros síntomas obvios. Tu madre jamás habría concebido si no hubiera sido por su maldita inmunidad desarrollada con sus hierbas medicinales. Aurora aprovechó la distracción para acercarse por el flanco opuesto, la hoja paralizante preparada en su mano. Francisco, comprendiendo el plan sin necesidad de palabras, avanzó desde el frente. «Es una pena que un hombre de vuestra inteligencia termine así», continuó Sofía, su voz adquiriendo un tono hipnótico que mantenía al duque enfocado en ella. Atrapado, sin escapatoria, traicionado por su propio orgullo, el duque parpadeó, momentáneamente confundido, como despertando de un trance. Demasiado tarde comprendió la estratagema. Estaba rodeado. Victoria se había posicionado exactamente donde Leonor necesitaría caer cuando se liberara.
Aurora avanzaba por la izquierda con algo en la mano. Francisco bloqueaba la única salida. «¡Atrás!», gritó tirando de Leonor con brusquedad. «O juro que la lanzaré». Fue el momento que Victoria había previsto en sus visiones. Con un movimiento ensayado durante años en juegos infantiles, Leonor utilizó la brusquedad del tirón para dejarse caer, deslizándose bajo el brazo del duque mientras Victoria la atrapaba. Sebastián, desequilibrado momentáneamente, quedó expuesto. Aurora no desperdició el instante. Con la agilidad de quien ha preparado remedios durante años, presionó la hoja paralizante contra el cuello del duque mientras Francisco y los guardias se lanzaban sobre él. El efecto fue inmediato. El duque quedó rígido, sus músculos paralizados aunque su mente permanecía consciente, sus ojos abiertos en expresión de terror e incredulidad mientras era sujetado por los guardias. «Se acabó, Sebastián», sentenció Francisco. «Pagarás por cada gota de veneno, por cada mentira, por cada día de sufrimiento que causaste». Aurora abrazó a sus 3 hijas, lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. Las pequeñas princesas, unidas nuevamente, formaban un círculo perfecto de brazos entrelazados, sus marcas de nacimiento con forma de corona casi brillando bajo la luz del sol que entraba por la ventana. El duque, incapaz de hablar pero plenamente consciente, fue arrastrado hasta el salón del trono, donde nobles, embajadores y pueblo llano esperaban el desenlace. Allí, ante toda la corte, Francisco reveló la verdad completa: el envenenamiento sistemático, el exilio injusto de Aurora, el nacimiento milagroso de las trillizas, la conspiración para usurpar el trono. El Consejo Real, reunido en sesión de emergencia, dictó sentencia unánime: prisión perpetua en la más remota fortaleza del reino para el duque Sebastián. Sus propiedades serían confiscadas, su nombre borrado de los registros nobiliarios, su escudo de armas destruido. Catalina, en un gesto de inesperada humildad, pidió permiso para retirarse a un convento. «No pertenezco a este trono ni a este matrimonio», declaró ante la corte. «Mi lugar está en el recogimiento, expiando el pecado de mi silencio cómplice». Francisco accedió a su petición con generosidad, asegurándole una pensión digna y el respeto de la corona. Luego, en un acto sin precedentes, tomó a Aurora de la mano y la condujo hacia el trono. «Nobles de Castilla, embajadores del mundo». Su voz resonó clara y fuerte, libre por primera vez en años de la confusión inducida por el veneno. «Os presento a Aurora de Mendoza, mi única y legítima esposa, vuestra verdadera reina». Una ovación espontánea llenó el salón. Aurora, sobrecogida por la emoción, inclinó la cabeza en señal de agradecimiento. «Y os presento también», continuó Francisco, haciendo una seña para que las trillizas se acercaran, «a las princesas Leonor, Sofía y Victoria de Castilla, y Victoria, herederas legítimas del trono». Las 3 niñas, idénticas en apariencia pero tan diferentes en espíritu, avanzaron con la dignidad natural que Aurora les había inculcado desde el nacimiento. Sus pequeñas coronas de nacimiento, visibles para todos, parecían confirmar lo que muchos ya susurraban: estas niñas habían sido marcadas por el destino. En los días siguientes, Francisco promulgó un decreto histórico: la modificación de la ley de sucesión en reconocimiento al milagro triple que había salvado la dinastía. Estableció que en el caso extraordinario de múltiples nacimientos reales, el trono podría ser compartido en un triunvirato, siguiendo la antigua sabiduría romana. 3 coronas para 3 princesas, declaró ante el Consejo, cada una aportando sus dones únicos para el beneficio del reino, y así comenzó la era más extraordinaria en la historia de Castilla, una era de justicia restaurada, de veneno transformado en medicina, de exilio convertido en retorno triunfal, la era de las 3 coronas.